Hablemos de arminiano en primer lugar. Ese no es un grupo de personas. Ese es básicamente un término que viene de un hombre llamado Arminio que vivió hace mucho tiempo atrás, quien no creía que Dios escogió a la gente para la salvación, no creía que Dios los salvaba por su poder. Él creía que los humanos tenían la capacidad básicamente de volverse y creer por sí mismos, que el libre albedrío era la manera en la que la gente era salva, que todos los seres humanos tenían suficiente capacidad natural como para venir a Dios por sí mismos, de tal manera que la salvación era cuestión de una decisión humana. Eso es lo que Arminio enseñó, y eso a veces se llama pelagianismo o semipelagiano, teología de ese tipo, porque lleva el nombre de esas personas. Pero el contraste es entre la salvación es la obra del hombre y la salvación es la obra de Dios. Aunque Dios proveyó un sacrificio, la postura arminiana dice que el hombre viene por su propia capacidad para aceptar el sacrificio de Cristo en su corazón y creerlo. Estoy convencido de manera clara, como todos los teólogos fieles, que la salvación es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecador está muerto en delitos y pecados, ciego, doblemente, triplemente cegado por Satanás, sin capacidad, sin voluntad por salvarse a sí mismo. Tiene que ser una obra de Dios. Pero hay algunos que creen que hay una obra humana. Ahora la pregunta es, si alguien cree que vinieron a Cristo en base a su propia voluntad, sin la ayuda de Dios, ¿podría esa fe ser real? Y la respuesta es, podría. Claro que podría. Si se te dijera como un pecador que necesitas venir a Cristo, y se te dijera que necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas creer en el Señor Jesucristo, y se te dio el Evangelio, entonces sabes quién es Jesús y sabes en quién estás creyendo, y dijeras, creo en el Señor Jesús, quiero ir al cielo, quiero ser perdonado, creo que Él murió en la cruz, creo que Él resucitó de los muertos, creo que Él perdona mis pecados, lo confieso como Señor, serías salvo. Y quizás dirías, hombre, wow, me da tanto gusto que yo hice eso. Y quizás meses después alguien te diría, oye, por cierto, eso, todo fue la obra de Dios. Tú dirías, ¿nadie me dijo eso? ¿Sabías que fue Dios quien te llevó al arrepentimiento? ¿Fue Dios quien abrió tu corazón para que creyeras la verdad? ¿Fue Dios quien te dio la fe para creer? ¿Fue Dios quien te dio la salvación, conversión, justificación, santificación? Yo creo que muchas personas, de hecho, vienen a Cristo sin entender realmente que esta es una obra de Dios. Y lo entienden después. He conocido a personas así a lo largo de todo mi ministerio, cuando a veces vas a una conferencia o iglesia y predicas que la salvación es una obra soberana de Dios. Algunos de las personas cristianas más fieles en esa iglesia van a decir, no se me enseñó eso, yo pensé que veníamos por nuestra propia voluntad. Cuán maravilloso saber que fue la obra de Dios en su totalidad, y eso añade a tu capacidad de oración. Entonces sí, mientras que creas en el Evangelio, el Señor va a aceptar esa fe porque Él te regeneró, porque Él te concedió esa fe, sea que tú lo sabías realmente o no.